Bueno, retomando en esta segunda parte de la clase de mutaciones o aberraciones cromosómicas, veamos lo que son las translocaciones. Ya les comentábamos que una translocación es cuando se intercambia una región de un cromosoma con otro. En este ejemplo estamos viendo dos clases de translocaciones, una que es recíproca y una no recíproca. La mayoría de las translocaciones son del tipo recíproca. ¿En qué consisten estas? En que, por ejemplo, en este caso el cromosoma 4 le transfiere al cromosoma 20 un segmento de él, y a su vez el cromosoma 20 transfiere otro segmento al cromosoma 4. Y aquí nos quedan, ¿no es cierto?, dos parejas de cromosomas mutados, el 4 y el 20. Una translocación no recíproca es cuando no es recíproco, es decir, se transfiere un trozo del cromosoma al otro, pero mantiene, ¿no es cierto?, el otro cromosoma toda su extensión. Estas translocaciones se ha visto que ocurren no al azar en todo el genoma, sino que hay sitios especiales donde tienden a haber en algunos casos estas translocaciones, y esos puntos del genoma se llaman los sitios frágiles. El que más se conoce es el sitio frágil en el cromosoma X, que suele tener puntos de corte y se transloca a otros cromosomas. Hay una translocación que es muy interesante que se produce entre dos cromosomas que son acrocéntricos y se llama la translocación de tipo robertsoniana. ¿En qué consiste? Consiste en que el brazo largo de un cromosoma acrocéntrico se trasloca al brazo corto de otro cromosoma acrocéntrico, y el brazo corto de este otro se trasloca al otro cromosoma, es decir, es una translocación de tipo recíproca. ¿Qué es lo que se genera? Se genera un cromosoma que es mutado, que es más grande, de tipo metracéntrico, y un cromosoma metracéntrico pero pequeño, que es un fragmento más pequeño. Y fíjense que muchas veces ocurre de que este fragmento pequeño se pierde luego, a través de la descendencia se pierde y solamente se queda con el cromosoma más grande. Se postula de que este tipo de mutaciones ocurrió en la evolución de los chimpancés a los humanos, en los cuales ustedes sabrán que los humanos tenemos 46 cromosomas y los monos tienen 48 cromosomas. ¿Y cómo había ocurrido esta pérdida de cromosomas? Precisamente a través de una translocación de tipo robertsoniano, en el cual, como indica acá la figura, los cromosomas de los chimpancés, una pareja de cromosomas acrocéntricos, se habrían fusionado y se habría formado un fragmento más pequeño que se perdió en la evolución y quedó convertido en un cromosoma humano más grande, que es el cromosoma 2. Ahora, ¿por qué se cree que es esto? Porque se ha comparado la secuencia, y a través de otras técnicas que vamos a explicar después, la secuencia del cromosoma 2 con otros cromosomas que tienen los chimpancés y otros miembros de la familia, y se ha visto que son muy parecidos con el cromosoma 2, lo que indica de que este cromosoma 2 parece ser una unión entre dos cromosomas que originalmente era de los chimpancés. Bien, hablemos ahora de la aneuploidía, que ya, ¿no es cierto?, no es un reordenamiento, sino que es una mutación que ya es más grande, que consiste, recuerden, según comentábamos al principio, en de que haya un número diferente de cromosomas en una persona. Por ejemplo, la más conocida, que es la trisomía del cromosoma 21. Aparece un cromosoma 21 de más. ¿Por qué tipo de situaciones puede originarse? Por lesión del centrómero de un cromosoma. Si no tiene el centrómero, no va a poder migrar, ¿no es cierto?, y distribuirse a los gametos en el caso de la meiosis. Puede producirse pérdida de un cromosoma pequeño por las translocaciones de tipo robertsonianas, como hemos visto recién.
y puede ocurrir también por falta de separación de cromosomas homólogos en la meiosis o falta, ¿no es cierto?, de separación en la mitosis. Esta separación, recuerden que se llama disyunción de los cromosomas durante meiosis o mitosis. Aquí tenemos representados, ¿no es cierto?, los distintos tipos de falta de disyunción que pueden ocurrir en meiosis, en mitosis, ¿no es cierto?, en la meiosis 1 o 2, y mitosis, que pueden llevar a tener, ¿no es cierto?, aneuploidía, un número más de un cromosoma en específico en una determinada persona. ¿Cómo clasificamos las aneuploidías? Por ejemplo, podemos ver cuando se elimina, se pierde uno de los cromosomas y tenemos, por ejemplo, un cromosoma de menos. Eso se llama una nulisomía. En este caso, como la persona perdió un cromosoma, va a tener una dotación cromosómica de 44. ¿Ya? Perdón, aquí estamos hablando de la nulisomía, es que está perdiendo las dos copias de los cromosomas homólogos, las dos, ambas. Por lo tanto, aquí tiene dos cromosomas de menos y por lo tanto tiene 44 cromosomas en total. La monosomía es cuando pierde uno de los cromosomas de la pareja. Entonces aquí la persona queda con 45 cromosomas. La trisomía es cuando gana uno de los cromosomas de una determinada pareja de cromosomas, por lo tanto tiene un cromosoma de más, 47 cromosomas en total. Y la tetrasomía es cuando hay ganancia de dos cromosomas homólogos, y por lo tanto el individuo que tiene la mutación posee 48 cromosomas en total. Lo más común, ¿no es cierto?, que ustedes han escuchado es la trisomía en el síndrome de Down. Esto se puede ver, cómo se puede diagnosticar a través de lo que se llama el cariograma, que después vamos a estudiarlo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vemos en el cariograma? Vemos presencia de 3 cromosomas 21. El cromosoma 21 es un cromosoma acrocéntrico con un pequeño brazo corto y es un cromosoma pequeño que tiene pocos genes, tiene aproximadamente 200 genes, pero aún así esa pequeña cantidad de genes que están en aumento acá producen alteraciones como ustedes las conocen en el síndrome de Down, en el síndrome de Down de tipo primario. Hay un síndrome de Down que es producido por otro tipo de alteraciones, de mutaciones cromosómicas, que es de tipo familiar, es decir, aquí interviene un poco la herencia, y se caracteriza por tener solamente un brazo del cromosoma 21, pero tiene copias adicionales que se añaden, ¿no es cierto?, por translocación a otros cromosomas. Aquí tenemos un resumen para que ustedes lo tengan muy claro de los distintos tipos de mutaciones cromosómicas. Aquí viene una parte muy interesante para ustedes, que es la detección de las aberraciones o las mutaciones cromosómicas. ¿Cómo se realiza? Hay un campo de la genética que se llama la citogenética, que estudia este tipo de anormalidades cromosómicas a través de distintas técnicas, como el bandeo cromosómico, que es la técnica más sencilla, la técnica de Fitch, que a lo mejor ustedes la han escuchado, que corresponde a la hibridación fluorescente in situ, y la CGH, que es la hibridación genómica comparativa, de muy poco uso en clínica, pero permite hacer el estudio de las anormalidades cromosómicas en todo el genoma simultáneamente, a diferencia del Fitch, que permite hacer una detección en una región bien específica del cromosoma con una determinada sonda de ADN. Veamos un poco acerca de las técnicas de detección de aberraciones cromosómicas. El bandeo cromosómico, ¿en qué consiste? Consiste en teñir a los cromosomas con diferentes tinciones. Y esas tinciones provocan un patrón de bandeo de los cromosomas que es característico, que siempre se repite de un cromosoma a otro. La tinción más ocupada es la tinción de Giemsa, que permite teñir las bandas llamadas bandas G, que tienen alto contenido de adenina timina. También hay otros colorantes como la mostaza de acridina, que forman las bandas Q, que se generan por diferencia de las cantidades relativas de segmentos con AT y GC. Las bandas C, que dan cuenta de heterocromatina centromérica.
y las bandas R, ¿no es cierto?, que provocan son causadas por alto contenido de GC. Bueno, esa tinción, ¿sobre qué se hace? Se hace sobre los cromosomas que han sido fijados, ¿no es cierto? Para ello, ¿dónde se tienen que obtener esos cromosomas? Tenemos que tener células que están en placas metafásicas. Entonces tenemos que contar con células que están en actividad de proliferación. ¿Cómo se hace esto? Generalmente se obtiene una muestra de sangre y se hace un cultivo de leucocitos. Se utilizan medios de cultivo que los inducen a proliferar, y luego de algunos días de cultivo, estos leucocitos se detienen en metafases con un fármaco que es la colchicina. Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, varias células que están con sus cromosomas bien formados. ¿Cuál es la utilidad entonces de bandeo cromosómica? Como yo les contaba, genera un patrón de bandeo que es constante en los cromosomas, y esto permite el reconocimiento de los cromosomas, que es útil para construir e identificar los distintos cromosomas en un cariograma, que es el conjunto de cromosomas que vemos, ¿no es cierto?, en un cariotipo. Permite hacer detección de mutaciones cromosómicas, pero de gran tamaño, especialmente las aneuploidías. Dijimos que las poliploidías no ocurren en los humanos. Ahora, actualmente existen software que ayudan al reconocimiento de cada pareja de cromosomas, pero antes las personas estaban entrenadas como para poder distinguirlo a simple vista. ¿Cómo lo hacían esto? Primero, las personas lo que hacían era separar los distintos cromosomas en metacéntricos, acorocéntricos, submetacéntricos, telocéntricos, y luego los iban diferenciando por tamaño. De esa manera podían ir identificándolo, y para tener la confirmación de cada uno de ellos se valía, ¿no es cierto?, de las tinciones de bandeo como GEMSA, donde le permitía tener un patrón específico de banda, y con eso reconocían a los cromosomas específicos. La técnica de Fitch es una técnica que es mucho más precisa, porque ayuda a hacer determinación de las anormalidades o mutaciones cromosómicas. Permite entonces hacer detección de lesiones pequeñas, microdelesiones, translocaciones e inserciones. Puede ser realizada tanto en células que están en mitosis, pero también en células interfásicas que pueden estar fijadas o vivas. Es muy utilizada esta técnica en oncología hematológica. Aquí muchas leucemias son diagnosticadas, como vamos a ver al finalizar este tema. ¿Cómo ocurre esta detección? La técnica de Fitch permite hacer marcaje de zonas muy específicas del cromosoma. Por ejemplo, si en este ejemplo estamos mostrando que esta región se deletó, se eliminó del cromosoma, uno puede diseñar una sonda que reconoce esa parte específica del cromosoma, y uno va a ver, ¿no es cierto?, en cromosomas que están en metafase, van a ver, ¿no es cierto?, que hay una señal de menos, porque se perdió en la deleción. ¿Ok? Lo mismo podría ocurrir en el caso de que haya una inserción, va a haber una señal de más. ¿Cómo se realiza la técnica? Primero hay que obtener las células, que pueden estar tanto en interfase o en metafase, y son adheridas a una placa. Generalmente es una placa de vidrio, un portaobjeto. Las células también generalmente son fijadas en esta etapa, el ADN. Posteriormente hay que hacer una denaturación del ADN, que se puede hacer con sustancias que permiten ¿no es cierto?, el desaparecimiento del ADN, o con calor también. Y posteriormente se incuba la muestra con sondas de ADN que son de pequeño tamaño, generalmente 20 pares de vasos de largo, y están marcadas con marcas fluorescentes. Posteriormente se hace la incubación, y la incubación es en condiciones bien definidas. Tiene un protocolo donde se controla específicamente las condiciones de hibridación, que consideran la temperatura, la composición del buffer. Ustedes saben que fuerza iónica, pH interfieren en la hibridación de una sonda. Y también se suele agregar ADN bloqueante para bloquear la unión inespecífica. Es decir, aquí, ¿qué es lo que se trata de hacer en la
en esta etapa de hacer de que la hibridación sea lo más específica posible para eliminar todas aquellas zonas donde haya una complementariedad parcial con la sonda y pudiera unirse en forma inespecífica. Finalmente, y a continuación, hay muchos lavados que no salen anotados acá, pero hay muchos lavados para eliminar las sondas que se pegaron en forma inespecífica. Y finalmente uno observa esto, este portaobjeto en un microscopio de fluorescencia. Bueno, generalmente, o mejor dicho siempre, también se agrega una tinción que es para ver la posición del ADN, del material genético en la célula. Esta tinción es como una tinción de contraste que tiñe todo el núcleo o todos los cromosomas, y generalmente se trata de el DAPI, que le da una coloración azul al ADN. Por ejemplo, acá vemos claramente el DAPI y las marcas específicas del Fitch. Vamos a interrumpir aquí el video y seguiremos en otro.